México se prepara a elegir un nuevo presidente. 50 millones de habitantes. La quinta parte de la población no sabe leer ni escribir. Esta es la comitiva del candidato Luis Echeverría. 62 vehículos, 300 personas, una caravana que recorre todo el país y le cuesta a México muchos millones de dólares. Cada 6 años el presidente elige al sucesor. El partido oficial lo postula candidato y triunfa con el 85% de los votos. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, heredero por decreto de las consignas revolucionarias de 1910, jamás ha perdido una elección y obviamente tampoco perderá estas. Año cae sobre los mexicanos. Hay necesidad de creer. Creer que con este candidato la revolución mexicana irá más lejos. Que con este candidato comienza una nueva etapa de la revolución mexicana. Digamos entonces con Luis Echeverría, con la Constitución y la revolución, arriba y adelante. Mexicano, a quien la Revolución Mexicana ha brindado la oportunidad de poder educarse, encuentre en usted el hombre que sabrá dar un impulso al desarrollo de la emancipación femenina. Creemos que con usted, en la primera magistratura, la mujer mexicana tendrá más oportunidad de ampliar sus horizontes para dejar de ser solamente la compañera del hombre o el indispensable ser humano en el hogar. Compañeros de partido de Actopan y de toda esta región, si nuestro partido tuviera una seria preocupación respecto al resultado de las elecciones, si efectivamente nuestros opositores representaran un peligro electoral, que esto signifique de parte del pueblo la renovación de su fe en el gobierno de la revolución. El gobierno de la revolución, ese ofrecimiento que el pueblo nos está haciendo, no solamente de su voto. Muchas gracias, compañeros de Actopan, por esta recepción. Estudiaremos todos los problemas de esta región y nos esforzaremos apasionadamente por resolverlos. ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva el candidato a la revolución! ¡Que viva la revolución mexicana! La Revolución Mexicana es la primera de las grandes revoluciones del siglo XX. Una de las más desesperadas. Había hambre de pan, hambre de tierras, hambre de justicia y libertad. México era un gran feudo esclavista donde el 1% de la población poseía el 97% de la... A mis compatriotas de la tierra de Felipe Ángeles,
el artillero de la revolución. La historia de México ha sido un combate por una libertad ideológica que tenemos ya plenamente consolidada. Se trata de producir más riqueza y que ésta sea distribuida con un sentido revolucionario. He venido a Hidalgo para decirles en nombre de la Revolución Mexicana que los principios de la revolución, que sus ideas, que su equipo de hombres que se renueva continuamente son suficientemente poderosos para que con un triunfo electoral que no se nos disputa el día de las elecciones, logremos avanzar con rapidez. Yo comentaba hace unos momentos con las personas con que vengo debatiendo esos asuntos, de qué grande fue el acierto de la Revolución Mexicana. En 1876, Porfirio Díaz entra al poder para consolidar los intereses de la oligarquía. Una pequeña aristocracia terrateniente, despótica y cruel, constituía la élite del poder y mantenía esclavizada a la gran masa de los campesinos. Porfirio Díaz abre las puertas a la voracidad del capitalismo angloamericano. En esos días, México inicia su vida de país semicolonizado. En 1910, después de 35 años de dictadura feroz, Francisco Madero declara la insurrección contra Díaz. Las condiciones para una revolución ya estaban maduras. La rebelión fue incendiando todo el país y los grupos rebeldes iban incorporando a sus filas excelentes tiradores y diestros jinetes hasta formar guerrillas que terminaron por derrotar al ejército. En 7 años, esta lucha sangrienta dejó un saldo de 1 millón de muertos. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carlos Sánchez Colín. ¿Cuántos años tiene? 73. ¿Usted participó de la revolución? Sí, participé en la revolución. ¿En qué año entró? 1911. Dígame, don Carlos, ¿por qué luchaban ustedes? Por las tierras que en la actualidad ahora las vemos en posesión de nosotros. ¿Qué tenían antes? Nosotros no tenemos nada más de trabajarle a la hacienda de peones. Ahora en la actualidad las trabajamos con nuestras propias manos. Tío, ¿usted andaba con el general Zapata? En sus tropas, con él no, en sus tropas, porque ya le digo a usted, uno es andar con él en el Estado Mayor y otro es andar con otros jefes, luchando por la misma causa. ¿Y cuál era la causa? ¿Qué es lo que buscaban ustedes con la revolución? Pues desalojar al hacendado. ¿Por qué? Por las tierras que tenemos ahora en posesión. ¿Pero por qué querían desalojar al hacendado? Porque estábamos esclavos con el hacendado y ahora somos libres. ¿O no estamos libres ahora? Más que acabar con el dictador Porfirio Díaz, los campesinos se propusieron liquidar el régimen feudal. Si Adelita se fuera con otro, la seguirá por tierra y por mar en un buque de guerra y por tierra en un tren militar. Derrotado Porfirio Díaz, Francisco Madero entra a la capital el 7 de junio de 1911 como líder indiscutido de la revolución. Pero los maderistas eran una congregación floja de rebeldes independientes que apenas si se conocían entre sí y que carecían de una ideología precisa. No hubo precursores ideológicos, escasearon los vínculos con una ideología universal. De todos estos grupos, el más claro y concreto fue el Agrarista del Sur, encabezado por Emiliano Zapata. ¿Cómo lo llamaban ustedes? Los Atiles del Sur. ¿Por qué? Cuénteme eso. Porque nos daban el cariz que robábamos vacas, forzábamos mujeres y éramos lo peor para el gobierno de aquella época. Que en vista que don Francisco y Madero no cumplió con el reparto de tierras, aguas y montes, entonces protestamos contra él hasta no vencer o morir. Madero solo era un reformista a medias, pero la oligarquía porfirista no lo creía así. La contrarrevolución se moviliza. El general Huerta asesina al presidente Madero en 1913.
Huerta instala una dictadura neoporfirista. La lucha continúa. En el norte, el general Venustiano Carranza inicia las acciones contra el gobierno al frente del ejército constitucionalista. Por la misma causa combaten Pancho Villa, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata. Los pueblos, cuando comenzaron a conocer el plan de Ayala, entonces comenzaron a ir por grupos con nosotros y nos daban toda clase de facilidades en alimentos, en lo que se les pedía. Y el gobierno pues nos perseguía muy duro porque mataba a muchos pacíficos también, porque nos daban muchas facilidades y los colgaban, y eso nos favoreció mucho a nosotros porque el pueblo entero había pueblos que enteros iban con nosotros. El zapatismo se convirtió en el movimiento agrario más importante y famoso de la revolución. Los campesinos encontraron en Zapata la expresión de sus deseos de tierra y libertad. En el norte los villistas eran una fuerza arrolladora. Vaqueros, arrieros, peones de ferrocarril, los villistas carecían de intereses de clase definidos. Pancho Villa era una mezcla de prócer y bandido. Pancho Villa les decía cuando estaban en reunión: mañana por la mañana tomaremos a Torreón. Alíñense generales con toda la artillería y también los oficiales de a caballo infantería. Ensillen el 7 leguas para partir a Torreón. No le hace que sean muy diablos, ahí haremos posesión. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. Llamábase Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra. Y me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por suerte cayó Valentín en manos del gobierno. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín. Con la caída de Torreón y Zacatecas, el régimen de Huerta se desploma. Venustiano Carranza entra a la capital el 20 de agosto de 1914. La revolución estaba muy dividida. Pancho Villa se rebela, Emiliano Zapata desconoce a Carranza, el país se hunde en el caos. La lucha de facciones ensangrienta a la nación. El 6 de diciembre de 1914, las fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata ocupan la capital. Con ellos entra lo más popular de la Revolución Mexicana. Pero el zapatismo y el villismo eran solo un punto de partida, un signo oscuro y balbuceante de la voluntad popular. El espontaneísmo de las masas no es suficiente para consolidar el poder. Allí más que nunca la falta de una ideología precisa hizo derrumbar lo que podría haber sido una auténtica revolución. Si las grandes masas no tienen como objetivo la transformación de la sociedad, fracasan en la toma del poder. La burguesía que sí tiene ideología, espera su turno. Carranza envía divisiones a luchar contra Villa. El general Obregón derrota al Centauro del Norte.
La clase obrera, incipiente aún, se pone del lado de Carranza y Obregón. En 1915, la Casa del Obrero Mundial, dirigida por anarcosindicalistas, decide formar los batallones rojos para luchar contra Villa. El país está devastado por la lucha fratricida. El hambre y las epidemias recorren los campos de México. Venustiano Carranza fue el verdadero triunfador de la Revolución Mexicana. Su habilidad para manejar las situaciones políticas lo llevan a la presidencia. Triunfante el carrancismo con los plácemes de la burguesía, Carranza hace muy poco por repartir las tierras. En 3 años de gobierno, solo se reparten 200.000 hectáreas. Los obreros hacen huelgas y son reprimidos brutalmente. El pueblo sigue teniendo el mismo hambre de pan, de tierras, de justicia. Zapata continúa en el sur la lucha por las tierras. Los ejércitos no pueden contra la guerra de guerrillas. Entonces se trata de acabar con el zapatismo, asesinando a Emiliano Zapata. Don Venustiano Carranza giró las órdenes a Pablo González, que era el jefe de operaciones de aquí del estado de Morelos, a que fuera muerto el señor general Emiliano Zapata como diera lugar. Se acomodaron en la traición, que hasta cierto punto da vergüenza. Pues fue un plan que le pusieron desde antes, porque Zapata lo mandó perseguir Jesús Guajardo en los cerros, pero allí nunca pudieron matarlo. Entonces, acordaron, ¿verdad?, de que Guajardo se reuniera con Emiliano Zapata para ver si allí lo podían matar. Y le decíamos, general, lo van a matar. Y no nos hacía caso. A ver tú, échate adelante, se echó adelante la especie. Cuando iba llegando al portón, le hizo la caravana, los que estaban arriba, nomás eran 2. Tocó un clarín allá arriba, y cuando tocó el clarín, se paran como 30 en un pretil que había, como ahora es, y le tiran el descargue a Zapata, todos los balazos aquí. El caballo lo rayaron aquí en Lanca. Total, 7 balazos sacó el caballo. Zapata, todavía le levantó la rienda al caballo, para arriba, le paró de manos el caballo, pero en el aire se le acabó la vida de Zapata y se fue de este lado. Se peleó tierra, agua, justicia y libertad. ¿Y qué tienen ahora? Las tierras, la libertad y la justicia, cuando la quieren hacer y cuando no, no la hacen. ¿Sí? ¿Pero de quién son las tierras, en realidad? Del gobierno. ¿Por qué? Porque es el gobierno, sobre la tierra es el gobierno el dueño de todo. Nomás las tenemos prestadas para mantenernos. Efectivamente, la Revolución Mexicana repartió las tierras entre los campesinos, pero en forma desigual. Solo el 50% tiene tierras. El resto, 3,5 millones, trabajan las tierras de otros. No se les dio agua para riego, ni maquinarias, ni ayuda. Los campesinos continúan trabajando con métodos primitivos las escasas 5 hectáreas que les dio la Revolución. En el sureste, en Yucatán, la situación de 500.000 mayas no puede ser peor. Nada ha quedado de su fabuloso imperio. En Palenque la selva lo cubre todo. Los templos y los palacios han quedado aprisionados por el follaje y navegan semisumergidos en el mar vegetal. Los grandes bajorrelieves conservan el dramatismo, la belleza y el espíritu de la raza maya. En Chichén Itzá, los mayas transportaban sus estatuas y piedras labradas con cuerdas de hilos y sal. Con aquella fibra prepararon trampas, construyeron arcos, tejieron redes y ataron a sus prisioneros. Yucatán es una enorme pampa caliza despojada de vida, donde solo puede sembrarse el enequén, la fibra sisal. En 1875 se empieza a utilizar el hilo sisal para atar las cosechas de trigo. Las insaciables máquinas cosechadoras devoraban millones de metros de binder twine.
El ridículo precio que las compañías norteamericanas pagaban por el hilo sisal solo se pudo mantener debido a que los campesinos mayas trabajaban en las haciendas en condiciones de esclavitud. En 1900, la banca Morgan decide formar el monopolio de la International Harvester, llamada a ser la principal compradora de sisal. La primera medida del monopolio fue bajar aún más los precios del henequén. Los productores estaban tan encadenados al imperialismo como sus propios esclavos. Aquí, como en todas las haciendas, existió la esclavitud en la época de Porfirio Díaz, en la época del porfiriato. Y aquí este señor, don Gregorio Tzul, fue uno de dichos esclavos. Esclavitud, Bishanikachi, más presidente, don Porfirio Díaz, más gobernador. Olegario Molina. Y entonces este señor era el esclavo. En esa época existía, dice él, la fajina. No paga nada. Había haciendas donde se hacía la fajina en la mañana y se hacía en la tarde. Los sirvientes. El trabajador. El trabajador. Porque no se vuelve a decir. Hasta que no vuelve a decir. Se jalaba arriba. Hasta que dice no hay, pues lo baja otra vez. Cuando triunfó la revolución, vino Alvarado entonces, y entonces estaba haciendo justicia en esta justicia, para acabar con la esclavitud. Está acabando la esclavitud. Pero para don Gregorio Tzul, la esclavitud no acabó. Tiene 73 años y debe seguir trabajando para no morirse de hambre. Mi nombre es Antonio López Hernández, nací en Mérida, Yucatán. Mi vida pues ha sido muy azarosa porque quedé huérfano muy pequeño. Pues de chico empecé a vender periódicos, a limpiar zapatos, y ahí me fui haciendo hombrecito, a luchar por la vida. Pues ahí llegué a la edad de 28 años, en que empecé a formar hogar, y busqué una compañera. Hasta la fecha te contamos con 11 chamacos, vivos 9 y 2 fallecidos. ¿Cuántos días de ayer? Sí. ¿No hay más que esa? No hay. Ahora, Es la trata de buscar más sencillo porque así no endurezca mucho. Es que iba a decir, pues, compra azúcar o café, alguna cosa. Porque Si no hay, ¿cómo lo voy a comprar? ¿Por qué lo voy a comprar? con piedra ya que no se gana para comprarlo, ¿y cómo? Chayo, ese molino que muera don Daniel. Chayo, tómalo. Que lo muera rápido don Daniel. Es tarde. Pero lo muela bien porque tosten pronto. Vale, está bien.
trabajo aquí desde hace 24 años. Pues nos correspondió a 4 hectáreas de terreno cada quien. Pues claro que mientras más somos, la tierra no crece, que mientras más somos, pues menos ganamos. Vivimos completamente sumidos de la miseria porque pues, no se alcanza para vivir. Prácticamente se vive porque pues, ya parece que por un milagro. Pues se alcanza para comer, no alcanza para vestir. Vestir y comer no se puede. No hay, no da. Tiene el gobierno federal dado al campesino la mentira de que son dueños. Todo campesino es dueño de sus tierras, pero del producto no. Y de esa forma pues no se puede vivir más que ver un cambio radical completamente. Que se borrase por completo todo lo que está hecho y se principio con otra nueva estructura. Quito a Juan y pongo a Pedro, pues yo los quito, yo los pongo, yo los manejo. Tendría que haber una nueva estructura, un nuevo sistema. Ese sistema que hay actualmente ya es viejo, ya no ha dado resultado más que a los políticos de alta escala. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Enequén fue robado de Yucatán y aclimatado en Kenia y Tanganica. Los monopolistas preferían cultivarlo en una tierra donde los hombres eran más pobres y estaban aún más esclavizados que en Yucatán. Cuando la reforma agraria llegó a Yucatán, los terratenientes se apresuraron a fraccionar aparentemente sus grandes propiedades y las registraron a nombre de sus familiares o de prestanombres, como ocurrió en el resto del país. Pues para mí, a campo llegó solamente de la revolución el dicho ese de que tierras para el ejidatario. Pero el producto de las tierras no lo ve el ejidatario. De que labora la tierra no le ha llegado el beneficio de la revolución. No lo hemos visto. Nos quemamos la espalda de 5 de la mañana a 12, 1 a 2 de la tarde. Y de ahí no pasamos el frijol y tortilla. Pues no fue, sino que está traicionada. Está congelada completamente. En la tarde comemos solamente tortilla con café. Pues en la mañana no desayunamos. Hasta el mediodía sí hay para vianda. Si no hay que hacer un huevo, 2 huevos para todos ellos. Un poquito y ya está. Él a veces así como me dice que coman mis hijos y se dicen que sea yo que yo no coma. Me conformo con un poco de masa que me bata así con eso. Eso toma y se va a trabajar. Acá de las tortillas viejas voy a almorzar. Aquí las tienes. Come, hijo, come. Come. ¿No quieres comer? No mueve la chola, pues no habla. El que debe sufrir el hambre soy yo y hay 10 que me veo obligado a sufrirlo, pues, pero vivo muy tranquilo. Porque si me aborazo a comer solo yo hasta llenarme, no falta un chiquito que se me muera de inanición y eso es una embromada. Y para eso mejor no. Buenos días, hermano. Buenos días. Mira, hacer mi puesto un servicio. Necesito que me facilite 20 pesos. Antonio, hace 2 días que te di un préstamo, no te puedo seguir dando más. Pero debe comprender que mi situación es bastante crítica y eso lo hago por poder vivir. La semana que viene me descuento lo que debo y la próxima semana pues me facilita usted para seguir la otra. Un poco mejoría que haya en el trabajo, pues le saldo toda mi deuda. Cuando se alcanza semanalmente no sobrevive uno más que para no morirse de hambre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trabajo, ¿no? Me lo descuenta usted y después pues, me facilita otro día a otro para pasar la semana siguiente y así sucesivamente hasta que mejore la situación. Es cuestión de buscar remedio a la vida. Bueno, todavía te voy a dar los 20 pesos, hasta la nota. Está bien, Iván, muchas gracias. Tener presente que la semana próxima se lo devuelvan. Estoy apuntando el 20.
que la política oficial, la política del gobierno está equivocada? Según vemos en la forma en que está actuando, pues uno se tiene la convicción de que sí está equivocada, porque no da la libertad de comercio, o sea, la libertad de vender tu enequén a quien te dé la gana, sino que tiene uno que recurrir a ellos directamente. Así los desfibres en otro lado siempre tienes que recurrir a vendérselo ahí porque nadie más te lo compra. Belvi, gracias. Si usted, por ejemplo, tiene su enequencito y dice, sus posibilidades lo pueden, usted lo raspa, lo desfibra, lo empaca y lo sube usted en un camión y dice, lo voy a llevar al estado de Campeche para vender. En la caseta de policía le agarran a usted. ¿Dónde lleva usted eso? Porque ellos empezaron a manejarlo y entonces los pobres campesinos les dijeron que para ellos era la tierra y resulta que para ellos nada, ¿no? Y entonces ellos salían con muy buenas sumas de dinero y veía usted que ya fomentaron sus palacios, fomentaron sus casas y se dan sus buenas parrandas, tienen sus buenos automóviles y entonces el pobre campesino viendo él eso, pues dice, si voy a hacer un buen trabajo para que otro lo goce, no. Entonces voy a trabajar medio día nada más. Siguen viendo que la misma. Entonces dice, pues vamos a trabajar nada más que 3 horas. Y que en el plantel no vamos a chapear, vamos a pasar corriendo. Y entonces